Mis hijos me llevaron engañada al asilo, pero al volver a sus casas no imaginaron encontrar esto dentro. María Elena Vázquez se acomodó el tapado de lana mientras miraba por la ventanilla del Chevrolet Corsa de su hijo menor. Los campos de la provincia de Buenos Aires se extendían hasta donde alcanzaba la vista, exactamente como los había visto durante sus 78 años de vida en Trenquelauquen. El mate que había preparado esa mañana se había enfriado en la cocina de su casa, la misma donde había criado a sus 3 hijos después de enviudar hace 15 años. «Ma, ya vas a ver qué lindo es este lugar», le decía Carlos desde el asiento del conductor, con esa sonrisa forzada que María Elena conocía desde que era chico y mentía sobre las notas del colegio. «Es como un spa, pero mejor. Vas a poder descansar, hacer gimnasia acuática, conocer gente nueva de tu edad». María Elena asintió sin decir nada. Sus otros 2 hijos, Roberto y Patricia, habían venido desde Buenos Aires el fin de semana anterior para convencerla. Patricia, la más insistente, había usado ese tono profesional que había perfeccionado como médica pediatra, pero que a María Elena le sonaba falso cuando se dirigía a ella. «Mami, es solo temporal, hasta que te sientas mejor, más acompañada. Nosotros no podemos venir tan seguido desde Capital. Tenemos nuestras responsabilidades. Y vos acá sola, ¿qué pasa si te caes? Si te sentís mal y no hay nadie». La verdad era otra. Y María Elena lo sabía perfectamente. Sus hijos se habían puesto de acuerdo sin consultarle, como si ella fuera una niña incapaz de tomar decisiones. Roberto, contador en una empresa multinacional que trabajaba 12 horas por día. Patricia con su consultorio privado y guardias en el hospital. Y Carlos, con su concesionaria en Pergamino que le demandaba viajes constantes. Los 3 exitosos, los 3 ocupados, los 3 preocupados, por una madre que según ellos, ya representaba una carga. Lo que no sabían era que María Elena había escuchado sus conversaciones telefónicas durante las últimas visitas. Fragmentos que se filtraban desde la cocina cuando creían que ella dormía la siesta. «No podemos seguir así, es una responsabilidad muy grande. Y si le pasa algo y tardamos horas en enterarnos. Los geriátricos de ahora son muy buenos. No es como antes. Nosotros también tenemos derecho a vivir tranquilos». El spa resultó ser el hogar de Día San José, en las afueras de Junín. Un edificio moderno, que parecía más una clínica que un hogar, con jardines simétricos, personal uniformado, que sonreía con la boca, pero no con los ojos, y ese olor a desinfectante, mezclado con comida recalentada, que caracteriza a todas las instituciones. María Elena reconoció inmediatamente lo que era, pero decidió no hacer escenas. Había criado 3 hijos prácticamente sola después de que Raúl enfermara del corazón. Había enseñado en la escuela primaria durante 40 años, manejando padres difíciles y directores incompetentes. Había cuidado a su propia madre con Alzheimer hasta el final. Sabía elegir sus batallas, y esta no la iba a ganar con lágrimas ni reproches. «Es muy lindo, mijo», le dijo a Carlos, mientras las enfermeras le mostraban su habitación con la eficiencia fría de quien hace el mismo recorrido 5 veces por semana. Una cama individual con barandas laterales, un armario que se cerraba con llave, una ventana que daba al jardín trasero, donde otros ancianos caminaban en círculos como zombis medicados. «¿Cuánto tiempo dijiste que me iba a quedar?» «Un par de semanas, ma, para que pruebes, para que veas si te adaptas. Si te gusta, podemos hacer los trámites para que te quedes más tiempo», respondió Carlos, evitando su mirada. Esa primera noche, mientras las otras residentes, porque eso era lo que eran, no huéspedes de spa, tosían, gemían o llamaban a enfermeras que nunca venían lo suficientemente rápido. María Elena miró hacia el techo, manchado de humedad, y sonrió por primera vez en meses. Sus hijos creían que se habían librado de ella, que habían resuelto el problema de mamá de la manera más civilizada posible. Pero en realidad, le habían dado el regalo más grande que podían darle, tiempo para ejecutar el plan que había estado preparando durante los últimos 6 meses. 3 días después, Carlos manejaba de vuelta a Trenquelauquen con Roberto y Patricia en el auto, discutiendo sobre la logística de vaciar la casa de su madre, como si fuera un depósito abandonado. Lo primero es separar lo que tiene valor de lo que se puede tirar,
decía Patricia con esa frialdad apráctica que había desarrollado después de años de dar malas noticias a padres en el hospital. La ropa vieja. Los muebles que no sirven. Todos esos cachivaches que junta la gente grande. Y hay que revisar todos los papeles, agregó Roberto. Inscrituras, cuentas bancarias, seguros. Mamá nunca fue muy organizada con los documentos. Carlos los escuchaba en silencio, sintiendo un nudo en el estómago que no podía explicar. Algo en todo esto le parecía profundamente equivocado. Pero sus hermanos lo habían convencido de que era lo más responsable. Al fin y al cabo, Patricia era médica y Roberto contador. Ellos sabían de estas cosas. La casa los recibió con ese silencio pesado de los lugares que han sido abandonados de un día para el otro. Olía a lavanda y a ese aroma particular que tienen las casas de las madres. Una mezcla de comida casera, jabón en polvo. El perfume anilina que María Elena usaba desde que ellos tenían memoria. Y décadas de amor cotidiano impregnado en las paredes. Bueno, ¿por dónde empezamos?, suspiró Patricia, quitándose los lentes de sol y observando el living como si fuera un campo de batalla. Esto va a llevar todo el día. Por el dormitorio principal, sugirió Roberto con la autoridad del hermano mayor. Ahí debe tener la ropa, que no va a necesitar, y todos los papeles importantes que tenemos que revisar. La habitación de sus padres había permanecido prácticamente intacta desde la muerte de don Raúl. La cama matrimonial con la colcha de crochet que María Elena había tejido durante su primer embarazo. El tocador con el espejo de 3 cuerpos donde ella se peinaba cada mañana frente a las fotos de toda la familia. La cómoda donde guardaba sus pocos tesoros. El anillo de casamiento. Los aros de perlas que habían sido de su madre. El reloj que le habían regalado cuando se jubiló de la escuela. Carlos abrió el primer cajón de la mesa de luz con una sensación extraña, como si estuviera violando algo sagrado. Encontró los anteojos de lectura de su madre, algunas pastillas para la presión, un rosario que le había regalado su madrina para la primera comunión, fotos viejas de cuando ellos eran chicos, cosas normales, íntimas, cargadas de una vida entera. Patricia se dirigió al placar con la determinación de quien está acostumbrada a tomar decisiones difíciles. Dios mío, miren toda esta ropa antigua. Hay vestidos de cuando éramos chicos acá atrás. Esto se puede donar. Esto hay que tirarlo. Empezó a sacar perchas sin contemplaciones, separando décadas de recuerdos en montones de sirve y no sirve. Fue Roberto quien encontró la primera caja. Estaba en el estante más alto del placard, detrás de las mantas de invierno que olían a naftalina y a tiempo. Una caja de zapatos vieja, de esas que sus padres guardaban religiosamente para ocasiones especiales. Al bajarla, sintió que tenía peso, que había algo adentro que se movía ligeramente. ¿Qué es eso?, preguntó Carlos, dejando de revisar el segundo cajón donde había encontrado cartas de amor que sus padres se habían escrito durante el noviazgo. Roberto puso la caja sobre la cama y la abrió lentamente, como quien abre un ataúd. Adentro había billetes, muchos billetes, fajos prolijos de billetes de 100 pesos, algunos de 200, algunos de 500, todos ordenados con elásticos y pequeñas notas escritas a mano con la letra perfecta de maestra que María Elena nunca había perdido. «La puta madre», murmuró Patricia, olvidándose por un momento de su compostura profesional. ¿De dónde sacó mamá toda esta plata? Roberto empezó a leer las notas en voz alta, con la voz cada vez más temblorosa. Para Patricia, especialización en cardiología infantil. $150,000. Para Roberto, arreglos urgentes de la casa, después del divorcio, $80,000. Para Carlos, expansión de la concesionaria, $200,000. Había más, mucho más. A medida que revisaban los fajos, encontraban notas cada vez más detalladas, cada vez más desgarradoras. Para los nietos, universidad, que estudien lo que quieran, no lo que sus padres crean conveniente. $300,000. Para emergencias médicas, la obra social no cubre todo. $100,000. Para cuando ya no esté gastos del funeral. Y algo extra, para que no se peleen por plata. Carlos se sentó en el borde de la cama, sintiendo que el mundo se le desmoronaba. ¿Cómo juntó todo esto? ¿De dónde sacó tanta plata? En el fondo de la caja había una carta más larga,
doblada cuidadosamente. Patricia la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Mis queridos hijos, si están leyendo esto, es porque algo me ha pasado o porque han decidido que ya no puedo cuidar de mí misma. Quiero que sepan que durante estos 15 años desde que murió su padre, cada peso que ahorré fue pensando en ustedes. Cada vez que no me compré ropa nueva, cada vez que comí fideos con manteca 3 días seguidos, cada vez que no prendí la estufa en invierno para ahorrar gas, cada vez que dije que no tenía hambre para que ustedes comieran más cuando venían de visita fue por amor. Porque una madre nunca deja de ser madre, aunque sus hijos tengan 40, 50 años y crean que ya no la necesitan. Roberto, en el cajón de abajo del escritorio de tu padre están todos los papeles de la casa. La escritura está a tu nombre desde hace 2 años. El contador Martínez me ayudó con los trámites cuando empezaste con los problemas del divorcio y las deudas. Sabía que sos el más responsable con estas cosas, como tu padre. La casa no tiene ninguna deuda. Es tuya, para que tengas donde vivir tranquilo. Patricia, en el ropero de tu habitación de soltera, detrás de los libros de medicina que dejaste cuando te recibiste, hay sobres con plata para la educación de Sofía y Matías. Quiero que estudien lo que ellos quieran, no lo que ustedes crean que deben estudiar. Y hay plata extra para tu especialización. Sé que no la hiciste porque Diego dice que van a pasar dificultades económicas. Pero vos naciste para salvar corazones de chicos. No dejes que nadie te convenza de que sos menos importante que los gastos de la casa. Carlos, en la despensa, dentro del tarro de galletas de lata que está arriba de todo, hay lo que necesitas para agrandar la concesionaria. Tu papá siempre decía que ibas a ser un buen comerciante, que tenías ojo para los negocios y corazón para tratar bien a la gente. Tenía razón. No dejes que tus hermanos te hagan sentir menos por no haber ido a la universidad. Vos aprendiste la universidad de la vida, y eso vale más que cualquier título. Pero hay algo más que deben saber, y esto es lo más importante. La carta continuaba en otra hoja. Roberto la tomó, ya sin poder contener las lágrimas. Durante estos años he estado dando clases particulares a los chicos del barrio. Matemáticas, lengua, ayuda con las tareas. Les cobraba muy poco, porque sus familias no tienen mucho. Pero esos pesos se fueron sumando. No se lo dije a ninguno de ustedes, porque sabía que iban a decir que era mucho para mi edad, que tenía que descansar y disfrutar la jubilación. Pero esos chicos me necesitaban, y yo necesitaba sentirme útil. Necesitaba levantarme cada mañana sabiendo que alguien me esperaba, que todavía podía enseñar algo, que mi vida tenía sentido. También lavaba y planchaba ropa para las familias de los chicos. Y cuidaba a la bebé de la Miriam, la que vive en la esquina, cuando ella tenía que ir a trabajar y no tenía con quién dejarla. Y cocinaba además para llevarles comida a don Eugenio y a la señora Rosa, que están solos y no saben cocinar. Con esa plata extra, y ahorrando de la jubilación, junté todo lo que está en esta caja y más. No me llevaron engañada al hogar, hijos. Sabía perfectamente a dónde me llevaban desde el momento en que Roberto llamó para averiguar precios y disponibilidad. Escuché sus conversaciones telefónicas, vi sus caras de preocupación mezclada con alivio. Sentí su culpa cuando creían que yo no me daba cuenta. Y decidí dejarlos hacer lo que creían que era mejor para ustedes. Porque así es como funciona una familia. A veces los padres fingimos que los hijos tienen razón para que puedan vivir en paz con sus decisiones. Pero ahora quiero pedirles algo, y esto no es una sugerencia. Es una orden de su madre. Vayan al hogar y pregunten por Esperanza Morales, la señora de la habitación 12, bulto. Tiene 85 años, y ningún familiar la visita. Su única hija murió en un accidente hace 3 años, y sus nietos viven en España. Está completamente sola en el mundo. Quiero que le den 100,000 pesos de los que están acá, y que le digan que es de una amiga que entiende lo que es la soledad verdadera. Y pregunten por don Eugenio Peralta. Habitación 18. Fue peón rural toda su vida. Nunca tuvo un peso partido por la mitad. Sus hijos viven en España desde hace 10 años, y no pueden venir a visitarlo. El pobre hombre se está muriendo de tristeza, y de falta de remedios, que la obra social no le cubre. Denle 50,000 para que pueda comprarse lo que necesita,
y que les sobre para llamar por teléfono a sus hijos una vez por semana. Hagan esto primero, antes de decidir qué van a hacer conmigo, y después, vengan a buscarme. Vengan juntos, como la familia que son, y conversemos como la gente adulta que somos todos ahora. Pero antes, quiero que entiendan algo que tal vez no entendieron todavía. Cuidar a alguien que querés no significa apartarlo de tu vida para que no te moleste. Significa incluirlo en tu vida de una manera que funcione para todos. Los amo más de lo que las palabras pueden decir. Pero también me duele más de lo que las palabras pueden decir. Que hayan creído que era un estorbo del que había que deshacerse de la manera más elegante posible. Su madre que nunca dejará de ser su madre. Aunque ustedes hayan decidido dejar de ser mis hijos. María Elena Vázquez. PD. En la heladera, hay milanesas para 4 personas. Caliéntenlas y coman algo antes de venir a buscarme. Y traigan vino, que tenemos mucho de qué hablar. El silencio en la habitación fue devastador. Patricia lloraba sin disimulo, con esos sollozos profundos de quien se da cuenta de que ha cometido un error imperdonable. Carlos tenía la cabeza entre las manos, respirando entrecortadamente. Roberto releía la carta una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. «Somos unos hijos de puta», murmuró Carlos, finalmente. «Somos unos hijos de puta egoístas que la tratamos como si fuera un mueble que estorba. Ella nos perdonó antes de que nosotros nos diéramos cuenta de que habíamos hecho algo imperdonable», susurró Patricia. «Todo esto, toda esta plata, es una carta de amor. La carta de amor más dolorosa que van a leer en su vida». Roberto se levantó bruscamente y fue hasta la ventana. «¿Saben qué es lo peor? Que ella tiene razón. Nosotros no la llevamos al hogar porque estuviéramos preocupados por su bienestar. La llevamos porque nos resultaba más cómodo saber que alguien más se hacía cargo de ella». Siguieron revisando la casa como autómatas, encontrando exactamente todo lo que María Elena había prometido en su carta. En el escritorio de don Raúl, Roberto encontró la escritura de la casa a su nombre, todos los impuestos al día, las cuentas de servicios organizadas por mes, y una nota que decía: «Roberto, la casa no tiene deudas. Úsala, vendela, regálala. Es tuya. Solo te pido que si la vendes, no sea gente que la vaya a tirar abajo. Esta casa tiene demasiados recuerdos lindos para terminar hecha escombros». En la habitación de Patricia, detrás de los libros de pediatría que había estudiado en la facultad, encontraron sobres con los nombres de sus hijos y dinero para su especialización. Cada sobre tenía una nota personal. Para Sofía, que sea lo que quiera ser, no lo que es más conveniente. Para Matías, que aprenda que estudiar es un privilegio, no una obligación. Para Patricia, que nunca es tarde para cumplir los sueños que postergamos por otros. Carlos tuvo que subirse a una silla para alcanzar el tarro de galletas en la despensa. Cuando lo abrió, encontró más dinero del que había visto junto en su vida, y una copia de un expediente municipal, una solicitud para la concesión de un terreno comercial en Trenkelauken, a su nombre, para expansión de actividades comerciales automotrices. Estaba aprobada, solo faltaba su firma. «Mamá se ocupó de todo», dijo Carlos, con la voz completamente quebrada. Hasta habló con el intendente, hasta averiguó qué trámites había que hacer, y nosotros la tiramos en un geriátrico como si fuera basura. Pero lo que encontraron después fue aún más devastador. En el living, debajo del sofá donde María Elena se sentaba a tejer mientras miraba televisión, había una caja de madera que había pertenecido al abuelo. Adentro había cuadernos de composición, de esos que se usaban en la escuela primaria. Eran diarios, la letra de su madre pero más reciente. Patricia abrió uno al azar. 15 de marzo. Hoy vino Roberto con Marcela, la novia nueva. Es buena chica, se nota que lo quiere de verdad, pero él todavía está herido por el divorcio. Tiene miedo de volver a confiar. Le preparé ñoquis, que eran los que más le gustaban cuando era chico, y estaba triste. No dijo nada, pero se comió 2 platos. Marcela me ayudó a lavar y me preguntó por la receta. Le dije que el secreto no está en la receta. Está en hacer la comida pensando en la persona que la va a comer. Creo que entendió. 22 de marzo. Patricia vino con los chicos. Sofía está en esa edad difícil, no le habla a nadie. Solo mira el teléfono.
Pero cuando Patricia se fue a comprar facturas, se quedó conmigo en la cocina y me contó que está enamorada de un compañero del colegio. Le dije que el amor siempre es lindo, pero que primero tiene que quererse a ella misma, respetarse. Me miró como si le hubiera dicho algo muy profundo. Los chicos creen que uno se vuelve sabio con la edad, pero la verdad es que solo aprendemos a decir las cosas importantes sin tanto rodeo. 30 de marzo. Carlos está muy preocupado por la concesionaria. Dice que necesita expandirse o va a tener que cerrar, que la competencia lo está matando. No le dije nada, pero ya estoy averiguando lo del terreno municipal. Los hijos no tienen que saber siempre lo que hacemos por ellos. Eso les quita la dignidad de sentirse independientes. Patricia siguió leyendo con la voz entrecortada. Había entradas sobre cada uno de ellos, sobre los nietos, sobre los vecinos, sobre los chicos, a los que les daba clases. Su madre había documentado la vida de toda la familia con la dedicación amorosa de quien sabe que cada momento es valioso. 10 de abril, escuché a los chicos hablando por teléfono entre ellos. Están preocupados porque me ven deteriorada, porque a veces se me olvidan las cosas. No se dan cuenta de que uno a esta edad no se olvida las cosas por deterioro mental. Se las olvida porque después de 78 años de vivir, el cerebro aprende a filtrar lo que es importante de lo que no. Me acuerdo perfectamente del cumpleaños de cada nieto, pero no me acuerdo dónde puse los anteojos. Me acuerdo de la receta exacta del guiso que le gustaba a mi marido, pero no me acuerdo si tomé la pastilla de la presión esta mañana o fue ayer. Prioridades. 15 de abril. Roberto me preguntó si no me siento sola viviendo acá. Le dije que no, que tengo mis rutinas, mis vecinos, mis chicos de las clases particulares, pero la verdad es que sí me siento sola a veces, no sola de gente, sino sola de familia, sola de que mis hijos me visiten porque quieren estar conmigo, no porque sienten que deben hacerlo, sola de que me pregunten qué opino, qué necesito, cómo me siento, sola de ser importante para alguien por algo más que ser la mamá que hay que cuidar. Carlos cerró el cuaderno y lo apretó contra el pecho. Lo sabía todo lo que pensábamos, todo lo que sentíamos, y nunca nos juzgó. Roberto encontró otro cuaderno, este dedicado enteramente a recetas y tradiciones familiares, para que no se pierdan las comidas de la familia, decía en la tapa. Adentro había instrucciones detalladas sobre cómo hacer cada plato que les gustaba, pero también historias. Los ñoquis se hacen así desde la época de la bisabuela italiana. Ella decía que la papa tenía que estar ni muy vieja ni muy nueva como el amor. Roberto los quiere cuando está triste, Patricia cuando está estresada, Carlos cuando tiene hambre de verdad, no hambre de ansiedad. Había anotaciones sobre qué comida preparar para cada ocasión, para cada estado de ánimo de cada hijo, para cada problema. Cuando Roberto está deprimido, guiso de lentejas, y después flan casero. Cuando Patricia pelea con Diego, milanesas y puré, que la hacen sentir protegida como cuando era chica. Cuando Carlos tiene problemas en el trabajo, empanadas fritas, que le dan energía para seguir peleando. Siguieron encontrando cuadernos, uno con listas de cumpleaños, aniversarios, fechas importantes, pero no eran listas comunes. Junto a cada fecha, había estrategias. Roberto. 18 de mayo, llamarlo temprano. Siempre se pone melancólico en su cumpleaños desde el divorcio. Preguntarle cómo está, no qué planes tiene. Hacerle su torta de chocolate, la que hacía su abuela. Patricia. 3 de septiembre. Mandarle flores al hospital. Le gusta que sus compañeros vean que la familia se acuerda. Flores amarillas, que son sus favoritas desde chica. Carlos. 12 de diciembre. Invitarlo a almorzar. Siempre está solo en su cumpleaños, porque dice que diciembre es complicado para festejar. Hacerle asado, que es lo que más le gusta del mundo. Al atardecer, los 3 hermanos estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina, rodeados de todas las evidencias del amor incondicional de su madre. Habían encontrado una caja más grande en el altillo, llena de cartas que nunca habían enviado. Cartas dirigidas a cada uno de ellos, fechadas en diferentes momentos de los últimos años. Cartas que María Elena había escrito pero nunca había entregado. Tal vez esperando el momento adecuado que nunca llegó, o tal vez simplemente para desahogarse. La carta dirigida a Roberto estaba fechada el día de su divorcio.
Hijo querido, sé que hoy estás sufriendo y que te duele admitir que tu matrimonio no funcionó. Quiero que sepas que no hay vergüenza en reconocer que dos personas pueden quererse mucho y aún así no poder vivir juntas. Tu papá y yo tuvimos momentos muy difíciles también, pero tuvimos la suerte de poder superarlos. No todos tienen esa suerte, y no es culpa de nadie. Sos un buen hombre, un buen padre, y vas a encontrar a alguien que sepa valorar todo lo que tenés para dar. Mientras tanto, acordate de que siempre tenés un lugar en esta casa, que tu cuarto está siempre listo, y que el dulce de leche que te gusta está siempre en la heladera. Y acordate también de que el fracaso de un matrimonio no dice nada sobre tu valor como persona. A veces las cosas simplemente no funcionan. Y está bien. Tu mamá que te ama más que a su propia vida. La carta para Patricia estaba fechada el día que había rechazado la beca para especializarse en cardiología infantil. Hija mía, hoy me contaste que rechazaste la beca, y vi en tus ojos que estás llena de resentimiento. Resentimiento contra Diego, por presionarte, contra los chicos por necesitarte, contra mí por no saber aconsejarte. Quiero decirte algo que nunca te dije. Cuando vos naciste, me ofrecieron ser directora de la escuela. Era un puesto que había esperado toda mi carrera. No lo acepté, porque creía que mi obligación era estar en casa con ustedes. Durante años me dije que no me arrepentía, pero la verdad es que sí me arrepentí. No de haber elegido cuidarlos, sino de haber creído que tenía que elegir. Los tiempos cambiaron, hija, y está bien que cambien. No cometas el mismo error que cometí yo. Acepta la próxima oportunidad que te den. Los chicos van a estar orgullosos de tener una mamá que salva corazones de otros chicos. Y si Diego no lo entiende, el problema es de él, no tuyo. La carta para Carlos era la más reciente, fechada apenas 2 meses atrás. Mi bebé. Perdóname, sé que odias que te diga así, pero para mí siempre vas a ser mi bebé. Anoche te escuché hablando por teléfono con Roberto, diciéndole que te sentís un fracasado porque no pudiste estudiar en la universidad como ellos, porque tu negocio no es tan profesional como el de tus hermanos. Hijo, el éxito no se mide en títulos universitarios ni en el tamaño de la oficina. Se mide en cuánta gente confía en vos, en cuántas familias pudieron comprarse su primer auto gracias a tu honestidad, en cuántos empleados tienen trabajo, porque vos decidiste no cerrar la concesionaria cuando las cosas se pusieron feas en 2018. Tu papá estaría más orgulloso del hombre en el que te convertiste que de cualquier diploma. Yo estoy orgullosa de vos todos los días, pero sobre todo, estoy orgullosa de que hayas elegido quedarte en el pueblo, cerca mío, cuando podrías haberte ido a hacer carrera a Buenos Aires como tus hermanos. Patricia ya no podía parar de llorar. Roberto se había quitado los anteojos y se secaba los ojos con la manga de la camisa sin ningún pudor. Carlos tenía los puños apretados, golpeando suavemente la mesa. ¿Cómo fuimos tan ciegos?, susurró Patricia. ¿Cómo no nos dimos cuenta de todo esto? Porque ella no quería que nos diéramos cuenta, respondió Roberto. Porque así son las madres de su generación. Dan todo sin pedir nada a cambio. Se sacrifican en silencio. Y cuando ya no pueden seguir dando, se hacen a un lado sin quejas para no molestar a sus hijos exitosos. Carlos se levantó bruscamente y fue hasta la ventana que daba al patio trasero. El limonero que había plantado su padre seguía ahí, más grande, cargado de frutos que su madre cuidaba religiosamente para hacer la limonada que les preparaba cuando venían de visita. Y nosotros se lo permitimos. Le dijimos que era por su bien, pero en realidad era por nuestra comodidad. Era más fácil meterla en un geriátrico que reorganizar nuestras vidas para incluirla de verdad. En la cocina, dentro del tarro donde María Elena guardaba la harina, encontraron otra nota: para los gastos del hogar cuando ya no esté. No dejen que se venda la casa. Esta casa tiene que seguir siendo de la familia. Acá nacieron ustedes. Acá los crié. Acá los voy a esperar cuando me necesiten, aunque ya no esté físicamente. En el baño, detrás del espejo del botiquín, había un sobre con fotocopias de todos los análisis médicos que se había hecho en los últimos 2 años. Todos normales. Una nota adjunta decía: por si alguna vez dudan de que estoy bien de salud y de la cabeza, el doctor Ramos dice que puedo vivir tranquilamente 10 años más, si Dios quiere.
No me están internando porque esté enferma. Me están internando porque les resulto incómoda. En el último cajón del escritorio, encontraron lo que los destrozó, definitivamente, un cuaderno titulado Proyecto Dignidad. Adentro, María Elena había planificado meticulosamente cada paso de lo que había pasado en los últimos meses. Fase 1. Escuchar sin que se den cuenta. Enterarme de todos sus planes, sus preocupaciones, sus excusas. Dejar que crean que no me doy cuenta de lo que está pasando. Fase 2. Preparar todo para cuando me vaya. Organizar la plata, escribir las cartas, dejar todo listo para que entiendan. Fase 3. Dejarme llevar sin resistencia. No hacer escenas, no llorar, no suplicar, mantener la dignidad hasta el final. Fase 4. Esperar a que encuentren todo y vengan a buscarme. Confiar en que los crié bien y que van a entender la lección. Y en la última página, con letra más temblorosa, si están leyendo esto, significa que funcionó. Significa que encontraron todo lo que dejé preparado. Y que se dieron cuenta de lo que hicieron. Ahora tienen una opción. Pueden seguir adelante con su plan original y dejarme en el hogar con la conciencia tranquila de que hicieron lo mejor que pudieron. O pueden venir a buscarme y empezar una conversación honesta sobre lo que significa realmente cuidar de alguien que querés. No quiero lástima. No quiero que vengan por culpa. Quiero que vengan porque entienden que apartar a alguien de su vida no es cuidarlo. Es abandonarlo de la manera más elegante posible. Si deciden venir, traigan vino. El tinto que le gustaba a su padre. Y vengan preparados para hablar como adultos, no como hijos obedientes que visitan a la mamá en el geriátrico los domingos después de misa. Si no vienen, también está bien. Significa que no entendieron nada, y en ese caso, prefiero quedarme donde estoy, antes que volver a una casa donde soy un estorbo que hay que tolerar. La decisión es de ustedes, como siempre fueron todas las decisiones importantes de esta familia desde que su padre murió. María Elena Vázquez, que ya no sabe si sigue siendo su madre o si se convirtió en una responsabilidad más que administrar. A las 9 de la mañana siguiente, los 3 hermanos estaban en el hogar de día San José. Habían pasado la noche en vela en la casa de su madre, leyendo y releyendo todo lo que habían encontrado, llorando, gritándose, abrazándose, tratando de procesar la magnitud de lo que habían hecho. Habían llevado los sobres con la plata para Esperanza Morales y don Eugenio Peralta, tal como había pedido su madre. También habían llevado flores, bombones de los caros, y una botella del vino tinto que le gustaba a su padre. La enfermera los dirigió primero a la habitación 12. Esperanza Morales era una mujer pequeña, de cabello completamente blanco, que estaba sentada junto a la ventana mirando el jardín con la expresión vacía de quien ya no espera nada de la vida. Cuando les dijeron que venían de parte de María Elena Vázquez, sus ojos se iluminaron como si hubiera vuelto a la vida. Ah, María Elena, qué compañera maravillosa que tengo. Ayer me estuvo contando de ustedes toda la tarde. Me mostró las fotos que tiene en su mesa de luz. Están idénticos a las fotos, especialmente usted, el hijo a Carlos, señalándolo con un dedo tembloroso. Señora, dijo Patricia, acercándose a la cama con el sobre en las manos, nuestra madre nos pidió que le diéramos esto. Esperanza lo abrió lentamente, como si fuera un regalo de Navidad. Cuando vio los billetes, se llevó las manos arrugadas a la boca y comenzó a llorar. Dios santo. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría esto por mí? Porque mamá dice que entiende lo que es la soledad, respondió Roberto con la voz entrecortada. La anciana lloró durante varios minutos antes de poder hablar. Su madre me dijo anoche que sabía que ustedes iban a venir hoy, que sabía que iban a traerme esto, que los había criado bien, y que cuando se enteraran de todo, iban a entender. ¿Enterarnos de qué?, preguntó Carlos, aunque ya sabía la respuesta. De que ella no está acá porque no puede cuidarse sola, dijo Esperanza, secándose las lágrimas con un pañuelo de tela desflecado. Está acá porque quería que ustedes entendieran lo que se siente cuando los hijos de uno deciden qué es lo mejor para uno, sin preguntarle qué quiere uno realmente. Patricia se sentó en la silla junto a la cama, sintiéndose como una criminal confesa. Mamá le dijo eso exactamente. Me dijo que los amaba demasiado como para hacerlos sentir culpables por preocuparse por ella.
pero que también los amaba demasiado como para no enseñarles que hay una diferencia entre cuidar de alguien y deshacerse de alguien con buenas intenciones. Los tres hermanos intercambiaron miradas devastadas. Su madre los había manipulado, pero con el amor más puro que existe. Los había puesto en una situación donde no tenían más opción que verse reflejados en el espejo de su propia crueldad. Don Eugenio Peralta, en la habitación 18 Vérteco, fue menos diplomático. Era un hombre grande, de manos enormes y ásperas de toda una vida de trabajo rural, que cuando vio el dinero simplemente dijo: su madre es una santa de verdad, pero también es la mujer más inteligente que conocí en mis 85 años. ¿Por qué dice eso?, preguntó Roberto. Porque ayer me dijo exactamente lo que iba a pasar. Me dijo: don Eugenio, mañana van a venir mis 3 hijos y le van a traer plata para sus remedios, y cuando se la traigan, usted les va a decir que su madre no es una carga que hay que acomodar en algún lado, que es un tesoro que se cuida en casa. No se guarda en una caja fuerte. Carlos sintió que las rodillas le temblaban. ¿Mamá le dijo eso exactamente? Palabra por palabra, confirmó don Eugenio, y me dijo que se los dijera con estas palabras textuales. Los viejos no somos muebles que estorban en la casa. Somos bibliotecas vivientes, y las bibliotecas no se tiran a la basura. Se consultan todos los días. El hombre se incorporó en la cama con esfuerzo y los miró fijamente. Su madre me contó todo lo que hicieron, todo. ¿Y sabe qué me dijo al final? Me dijo: don Eugenio, mis hijos no son malas personas, son buenas personas que tomaron una mala decisión, porque confundieron comodidad con responsabilidad. Pero cuando entiendan la diferencia, van a venir a buscarme, y yo los voy a estar esperando. Encontraron a María Elena en el jardín, sentada en un banco bajo la sombra de un paraíso, tejiendo lo que parecía ser una bufanda celeste. Llevaba puesto el vestido azul que reservaba para las ocasiones especiales, el cabello peinado con el rodete perfecto que había usado toda la vida, y en el rostro tenía una expresión de serenidad que sus hijos no habían visto en años. No los había visto llegar, pero cuando Carlos carraspeó suavemente, ella levantó la vista del tejido y sonrió. No era una sonrisa de reproche ni de ya era hora. Era la sonrisa que les había dedicado 1000 veces cuando llegaban del colegio, cuando volvían de sus primeros trabajos, cuando la visitaban con buenas noticias. Llegaron temprano, les dijo simplemente, sin levantarse del banco. Pensé que iban a tardar más en revisar toda la casa. Roberto se acercó lentamente y se sentó a su lado en el banco. Sir, lo interrumpió ella suavemente. Déjame terminar esta vuelta, y después hablamos. Patricia y Carlos se sentaron en el pasto frente al banco, exactamente como hacían cuando eran chicos, y ella les leía cuentos en el patio de casa, o cuando tenían que confesarle alguna travesura, y sabían que se venía un sermón. María Elena terminó la vuelta del tejido con la misma parsimonia con que hacía todo. Guardó las agujas en la bolsa de tela que siempre llevaba consigo, y finalmente los miró. ¿Entendieron? La pregunta era simple, pero cargada de décadas de amor, sacrificio, y una lección que había tomado 3 días planificar, y una vida entera preparar. Entendimos, dijo Patricia con la voz completamente quebrada. Entendimos todo, mami. Entendimos que somos unos hijos de mierda. María Elena frunció el ceño. Patricia Vázquez, en mi presencia no se habla así. Y no son hijos de mierda, son hijos que se equivocaron. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia?, preguntó Carlos. Te tratamos como si fueras un estorbo. Te mentimos. Te abandonamos. María Elena lo miró con esa expresión, que usaba cuando quería enseñar algo importante. La diferencia es que los hijos de mierda no vienen a buscar a su madre después de darse cuenta de que se equivocaron. Los hijos de mierda se quedan en su casa cómoda justificando por qué hicieron lo correcto. Roberto respiró profundo antes de hablar. ¿Nos perdonás? ¿Perdón por qué?, preguntó María Elena, genuinamente sorprendida. ¿Por preocuparse por mí? ¿Por querer que esté bien cuidada? ¿Por tomar una decisión difícil cuando creyeron que era necesaria? «Por no preguntarte qué querías vos», murmuró Patricia. «Ah», dijo María Elena, asintiendo lentamente. «Por eso sí tengo algo que decirles». Se acomodó en el banco, como si se preparara para un discurso importante. «Cuando su padre murió, ustedes tenían sus vidas armadas.
Roberto con su familia, Patricia empezando en el hospital, Carlos con la concesionaria, y yo me quedé sola en esa casa grande, con mis recuerdos y mi jubilación. ¿Saben qué hice? Me adapté. Encontré nuevas rutinas, nuevos propósitos, nuevas maneras de ser útil, porque eso es lo que hace la gente cuando envejece, se adapta o se muere. Hizo una pausa para tomar aire. Pero ustedes no me dejaron adaptarme a ustedes. Durante estos años, cada vez que venían de visita, sentía que estaban evaluando si todavía podía cuidarme sola. Cada vez que se me olvidaba algo, veía la mirada de preocupación. Cada vez que me dolía la espalda, o tosía un poco más de lo normal, notaba cómo se ponían en alerta. Me convertí en un problema a resolver, no en la mamá con la que querían pasar tiempo. Carlos se limpió los ojos con la manga de la camisa. No nos dimos cuenta. Claro que no se dieron cuenta. Lo interrumpió María Elena, porque es más fácil asumir que una vieja de 78 años no sabe lo que necesita, que preguntarle y arriesgarse a escuchar una respuesta que complique sus planes. Patricia se acercó y tomó las manos de su madre. ¿Qué querés vos, mami? ¿Qué necesitas realmente? María Elena sonrió, y por primera vez en días, fue una sonrisa completamente genuina. Quiero que dejen de tratarme como si fuera una responsabilidad, y empiecen a tratarme como si fuera su madre. Quiero que me llamen cuando tienen problemas, no solo cuando se acuerdan de que existo. Quiero que me incluyan en sus vidas de verdad, no que me visiten los domingos como si fuera una obligación social. Roberto asintió. ¿Y si algún día realmente necesitas ayuda? Si llega el momento en que no puedas cuidarte sola, entonces hablaremos, dijo María Elena con firmeza. Hablaremos como familia. Me preguntarán qué quiero, qué necesito, cómo prefiero que me ayuden. Y entre todos encontraremos una solución que funcione para todos, no solo para ustedes. Se levantó del banco con más agilidad de la que sus hijos esperaban, y sacudió el vestido. Ahora, ¿me van a llevar a casa o me tengo que quedar acá tejiendo bufandas para gente que no conozco? El viaje de vuelta a Trenkelauken fue completamente diferente al de 3 días antes. María Elena iba adelante, junto a Carlos que manejaba, contándole sobre los otros residentes del hogar, sobre las enfermeras que realmente se preocupaban por los pacientes y las que solo cumplían horario, sobre la comida que no estaba tan mal, pero que no tenía el amor de la comida casera. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de todo esto?, les dijo cuando ya estaban entrando al pueblo. No fue que me llevaran al hogar, fue la mentira. Si me hubieran dicho la verdad desde el principio, si me hubieran dicho, mamá, estamos preocupados, creemos que sería mejor que estuvieras en un lugar donde te cuiden, podríamos haber conversado. Tal vez habríamos encontrado otra solución. ¿Cómo cuál?, preguntó Patricia desde el asiento de atrás. Como que uno de ustedes se venga a vivir conmigo, sugirió María Elena sin dramatismo. O como que yo me vaya a vivir con alguno de ustedes por temporadas. O como que contraten a alguien que me haga compañía algunas horas por día. Hay muchas opciones entre estar completamente sola y estar en una institución. Roberto se dio cuenta de que tenía razón. Habían pensado en términos absolutos, sin explorar las alternativas. ¿Por qué no se nos ocurrió? Porque cuando uno tiene miedo, deja de pensar con claridad, respondió su madre con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente. Y ustedes tenían miedo de que me pasara algo estando sola. Es comprensible. Pero el miedo no es excusa para tomar decisiones unilaterales sobre la vida de otra persona. Cuando llegaron a la casa, María Elena se quedó un momento parada frente a la puerta, respirando profundo. Huele a jazmín, dijo, cerrando los ojos. Planté jazmines nuevos junto a la entrada antes de irme. Quería que la casa oliera bien cuando volviera. La casa los recibió exactamente como la habían dejado el día anterior. Pero ahora se sentía diferente. Se sentía como un hogar nuevamente, no como un mausoleo de recuerdos. María Elena fue directamente a la cocina y comenzó a sacar cosas del freezer. Patricia, poné la mesa para 4. Roberto, anda a comprar una botella de vino. Ese tinto que le gustaba a tu padre. Carlos, ayúdame a calentar las milanesas que dejé preparadas. Era como si los últimos días hubieran sido una pesadilla, y ahora todo volvía a su lugar natural. Pero no era igual que antes. Era mejor.
porque ahora todos sabían exactamente dónde estaban parados. Mientras almorzaban, María Elena les contó sus verdaderos planes para el futuro. Quiero seguir dando clases particulares, pero ahora de manera oficial. Voy a poner un cartelito en la ventana. Profesora jubilada ofrece apoyo escolar y clases de cocina tradicional. ¿Qué les parece? Me parece perfecto, dijo Roberto. Y yo quiero venir más seguido. No de visita, sino a pasar tiempo real contigo. Quiero que conozcas a Marcela como corresponde. Y yo quiero que los chicos pasen más tiempo acá en las vacaciones, agregó Patricia. Quiero que Sofía y Matías aprendan a hacer las recetas de la familia, que escuchen las historias del abuelo, que entiendan de dónde vienen. Carlos dejó el tenedor en el plato y miró a su madre directamente a los ojos. Y yo me quiero mudar acá. Todos lo miraron sorprendidos. En serio, continuó. Puedo manejar la concesionaria desde acá perfectamente, hacer los viajes necesarios a Pergamino cuando haga falta. Pero quiero vivir acá, en mi pueblo, cerca tuyo. Ma, quiero almorzar contigo los días de semana. Quiero ayudarte con las cosas de la casa. Quiero charlar con vos cuando llego del trabajo como hacía cuando era más chico. María Elena lo miró con los ojos brillantes de emoción, pero mantuvo la sensatez. ¿Estás seguro? No quiero que cambies tu vida por mí. No la estoy cambiando por vos, le dijo Carlos con firmeza. La estoy cambiando por mí. Me di cuenta de estos días que extraño todo esto. Extraño el pueblo. Extraño la tranquilidad. Extraño tenerte cerca para charlar cuando tengo problemas o cuando me van bien las cosas. Roberto sonrió por primera vez en días. En realidad, es una excelente idea. Así tenés compañía diaria, pero mantenés tu independencia y tu casa. Y nosotros nos quedamos tranquilos, sabiendo que no estás sola, pero sin haberte sacado de tu entorno, agregó Patricia. María Elena se levantó y abrazó a Carlos largo y fuerte. Entonces, vamos a arreglar tu habitación. Está exactamente como la dejaste cuando te fuiste a vivir solo, pero tal vez querés cambiar algunas cosas ahora que sos un hombre grande. Esa tarde, mientras reorganizaban la habitación de Carlos y él, traía algunas de sus cosas desde el departamento de Pergamino. María Elena se sentó con Roberto y Patricia en el patio. Hay algo más que quiero pedirles, les dijo mientras tomaban mate bajo el limonero. Lo que quieras. Ma, respondió Patricia inmediatamente. Quiero que prometan que van a seguir visitando a Esperanza y a don Eugenio. Se van a quedar solos otra vez cuando ustedes se vayan, y nadie merece estar solo a esa edad. Roberto asintió. Ya lo habíamos pensado. De hecho, quería proponerte traerlos acá algunos domingos. Hacer almuerzos familiares más grandes. Y podemos organizarnos para llevarlos de paseo cuando vengamos, agregó Patricia. A la plaza, al centro. Que salgan un poco de esa rutina del hogar. María Elena sonrió con orgullo. Ahí están los hijos que crié, los que piensan en los demás, no solo en su propia comodidad. Cuando Carlos volvió con el auto cargado de cajas, encontró a su madre y sus hermanos, planeando cenas familiares mensuales donde cada uno iba a cocinar algo especial, organizando turnos para las visitas al hogar, discutiendo la posibilidad de que María Elena diera clases de cocina también a los adultos del barrio. ¿En qué quedamos con lo del terreno municipal?, preguntó Carlos mientras bajaba una caja con sus libros. Mañana vamos juntos a firmar los papeles, respondió María Elena. Y después vamos a planificar bien cómo va a ser la expansión. Con números reales, con proyecciones serias. Tu madre no solo sabe cocinar y dar clases, también sabe de números. Roberto se rió. Claro, se me olvidaba que fuiste tesorera de la cooperadora de la escuela durante 20 años. Y presidenta del club de madres, agregó Patricia. Y secretaria de la comisión de fiestas patronales. Su madre no es solo una viejita que hace milanesas, dijo María Elena, con una sonrisa pícara. Es una viejita que hace milanesas, y que sabe organizar, administrar y planificar. Habilidades que a ustedes les van a venir muy bien si me dejan participar de sus vidas en lugar de mantenerme en un rincón tejiendo. Al anochecer, cuando ya habían armado la habitación de Carlos, y habían cenado todos juntos por primera vez en años sin que fuera un domingo de visita obligatoria, María Elena sacó el último cuaderno de su escritorio. Este es mi regalo final, les dijo, poniéndolo sobre la mesa de la cocina. En la tapa decía,
Manual de instrucciones para cuidar a María Elena Vázquez sin volverse locos en el intento. Adentro había listas detalladas. ¿Qué síntomas realmente requerían atención médica? ¿Y cuáles eran normales de la edad? ¿Qué actividades la hacían feliz? ¿Y cuáles la aburrían? ¿Cómo pedirle ayuda sin hacerla sentir inútil? ¿Cómo ofrecerle ayuda sin hacerla sentir incapaz? Página 1. Su madre no es de cristal. Puede seguir lavando los platos, limpiando la casa y cocinando para 10 personas si se le da la gana. No necesita que hagan todo por ella. Página 2. Su madre tampoco es Superman. A veces va a necesitar ayuda con cosas pesadas, o va a estar cansada, o le van a doler las articulaciones. Eso no significa que esté deteriorándose. Significa que tiene 78 años. Página 3. Su madre tiene opiniones sobre todo, especialmente sobre cómo crían a sus hijos y cómo manejan sus matrimonios. Esas opiniones vienen de la experiencia y del amor. Pueden escucharlas o ignorarlas, pero no pueden prohibirle que las tenga. Página 4. Su madre necesita sentirse útil. Denle cosas importantes que hacer. No simulacros de tareas para mantenerla ocupada, sino responsabilidades reales donde su experiencia y su criterio sean valorados. Carlos leía en voz alta, riéndose a pesar de las lágrimas. Página 12. Si su madre dice que no tiene hambre cuando ustedes están comiendo, insistan. Está mintiendo. Las madres de su generación mienten sobre el hambre como otras generaciones mienten sobre la edad. Página 15. Si quieren hacerla realmente feliz, no le traigan regalos caros. Tráiganle a los nietos, para que pasen tiempo real con ella. Déjenle enseñarles cosas. Pídanle consejos sobre problemas reales. Eso vale más que cualquier electrodoméstico. Roberto leyó la última página. Página 20. Su madre los ama más de lo que pueden imaginar. Pero también es una persona individual con necesidades, deseos y dignidad propia. El día que entiendan que cuidar de alguien significa respetarlo como persona, no tratarlo como responsabilidad, van a ser adultos de verdad. Hasta ese momento, son solo hijos grandes que juegan a saber lo que es mejor para otros. María Elena cerró el cuaderno y los miró a los tres. ¿Ahora sí entendieron todo? Ahora sí, dijeron los tres al mismo tiempo. Bueno, dijo ella, levantándose de la mesa. Entonces mañana empezamos de nuevo. Pero esta vez, como familia de verdad. Y mientras lavaban los platos entre los cuatro, con la radio puesta y María Elena tarareando las canciones de Gardel que le gustaban a su marido, Carlos se dio cuenta de que su madre no solo les había dado la lección más importante de sus vidas, les había devuelto algo que habían perdido sin darse cuenta, la familia que habían sido antes de convertirse en adultos demasiado ocupados para recordar lo que realmente importaba. Esa noche, por primera vez en 15 años, María Elena se acostó sabiendo que al día siguiente no iba a despertarse sola, y sus tres hijos se durmieron sabiendo que finalmente habían entendido la diferencia entre cuidar a alguien que amas y deshacerte de alguien que te incomoda. La diferencia que hace que una familia sea realmente una familia. Fin.